Agradecemos la participación de Carlos Pañi y ahora recibiremos en el panel Visión Macro 2021 a Rodolfo Santangelo, Emanuel Álvarez Agis, Hernán Lacunza y Liliana Franco. Rodolfo Santangelo es licenciado en Economía de la UBA, máster en Economía de UCEMA y tiene un posgrado en Economía en el Kiel Institute of World Economics de Alemania. Es fundador y director de Macroview Sociedad Anónima. Emanuel Álvarez Agis es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Cursó el máster en Economía en esa misma casa de estudios. Fue profesor de Economía de varias universidades nacionales. Se desempeñó como subsecretario de Programación Macroeconómica y entre 2013 y 2015 fue viceministro de Economía de la Nación. Actualmente dirige el área de macroeconomía de la consultora P por Q. Hernán Lacunza es licenciado en Economía de la UBA y posgrado en Economía por el Instituto Itela, director de Empiria Consultores. En los últimos años se desempeñó como ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires y ministro de Hacienda de la Nación durante los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri. Liliana Franco es periodista, docente y estudiosa de la economía. Realizó estudios de economía y periodismo en Alemania. Es editora económica de Ámbito Financiero. Desde 2006, acreditada en Casa de Gobierno y Ministerio de Economía, también para ámbito.com. Invitamos a los cuatro a activar sus cámaras y micrófonos para dar inicio al panel. Bueno, buenos días. ¿Cómo les va? Vamos a empezar. Estaba escuchando a Carlos Pañi y me parece que es una buena forma de empezar esta charla en la cual vamos a tener 3 economistas que van a tratar de explicarnos cómo vamos a llegar al año 2021 y en particular yo agrego, escuchando lo último que dijo Carlos, que las elecciones y la gente definen los 3 últimos meses y que eso es cierto, los gobiernos siempre trabajan sobre los 3, tratan de poner lo mejor sobre los 3 últimos meses, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un año electoral que yo lo dividiría en 2 partes. Pero primero me parece importante, y creo que vamos a Rodolfo Santangelo, ver cómo ve Rodolfo la economía y luego iremos con Emanuel y finalmente, no lo veo, pero debe estar en algún lado, Hernán Lacunza terminará. Tienen 20 minutos. Y Matías, al cual agradezco que me haya invitado a participar, me autorizó a poner un impuesto. Si se pasan de los 20 minutos, les puedo cobrar un impuesto proporcional a lo que se pasen. Y me lo quedo yo, o sea que voy a ser muy severa en cobrarles ese impuesto. Tenemos 20 minutos, la idea cuál es, que luego de los 20 minutos de cada uno podamos, todos los que están escuchando, hacerles preguntas que seguramente serán muchas. Si te parece bien, Rodolfo, la sala es tuya. Buen día, Liliana. Muchas gracias. Me decís si me estás escuchando bien. Perfecto. Muchas gracias a ExpoEFI por la invitación. Día difícil para hablar de macroeconomía en esto que nos ha tocado vivir a los argentinos, con el fallecimiento de Diego Maradona. Pero bueno, es lo que tenemos. Vamos a concentrarnos en macroeconomía de 2020. Lo primero que uno tiene que empezar es la pandemia. La pandemia ha sido un golpe fortísimo para la humanidad, para la Argentina. Figuramos mal en los rankings, lamentablemente, tanto sanitarios como económicos. Cuando ponemos a la Argentina, lo que creíamos hace 6 meses que nos estábamos desenvolviendo bien en cuestiones sanitarias, lamentablemente en ranking de contagio, de fallecimiento, figuramos como aquellos países que creíamos que estaban mal hace unos meses, y económicamente también, entre las 4 o 5 economías que más han caído. Así que primera foto, estamos entre los países más afectados en cuestiones sanitarias y económicas. Ha golpeado fuerte en todo el mundo, no solo el impacto es en caída de actividad, sino que han tenido que hacer políticas económicas muy fuertes los países del mundo, los países desarrollados, los países emergentes. El principal común denominador es el aumento del déficit fiscal y del gasto público y el consecuente aumento de la deuda pública, donde países como Alemania lo financian a tasa de interés negativa, países como Italia lo financian a tasa de interés bajísima, los países latinoamericanos han conseguido financiamiento local e internacional a plazos largos y a tasas de interés muy bajas. Y en el caso argentino tenemos la primer gran definición de lo que define a la Argentina. En los últimos 10 años, vamos a poner 12 años,
se hicieron tantas macanas de política económica que nos quedamos sin mecanismo de financiación genuina para lo que cuesta la pandemia. La pandemia económica, no solo humanamente, sanitariamente, sino económicamente cuesta mucha plata y no teníamos cómo financiarlo. Argentina se comió el superávit fiscal en la crisis del 2009 y no lo repuso en el 2010-2011. Nunca tuvimos fondos anticíclicos. Teníamos fondos de pensión acumulados, pero los estatizamos en 2009 y peor aún nos lo gastamos. Teníamos reservas en el Banco Central y en el 2015 nos quedamos sin reservas. Teníamos acceso a los mercados de capitales internacionales, pero se abusó en el 2017 y en el 2018. Nos comimos el prestamista de última instancia, que es el Fondo Monetario y los organismos internacionales en 2019, y no quedó otra que financiar el fenomenal costo de la pandemia emitiendo pesos en una economía que tiene inflación crónica desde 2007 o quizás desde 1950. Entonces, esta catarata de problemas que generó la pandemia desencajó nominalmente la economía. Podemos elegir varios de todas estas cosas que mencioné, pero voy a elegir uno, dos o tres. ¿Qué queda clarito? Una de las cosas que queda clarito. Que si simplemente hubiéramos seguido la evolución de reservas internacionales que siguieron el resto de los países latinoamericanos, un Brasil, un Colombia, un Chile, Argentina tenía en el 2003 o en el 2007 un cuarto de las reservas de Brasil, más que Perú o Colombia, 10 veces Paraguay o Uruguay, y vemos cómo están en 2019, 300 y pico mil en Brasil. Argentina tendría que tener hoy 80, 90 mil millones de dólares de reservas, 100 mil, 70 mil. Casi digo, si esa fuera la situación, termino mi presentación acá y digo no hay nada más que hablar. Pero tenemos menos de 4.000. El sistema previsional en otras partes del mundo es una fuente de ayuda. Hace 10 años el sistema previsional simplemente gastaba lo que recaudaba. Lo que recaudaba del mercado laboral de la clase activa lo gastaba en la clase pasiva. Hoy tenemos un fenomenal desbarajuste en el sistema previsional, gran parte del problema argentino que no se resuelve con una mera discusión de si queremos ajustar las jubilaciones con la inflación o con la recaudación o con la cuestión salarial, es una gran cuestión de fondo. Chile hoy hay 10 millones de chilenos que están pudiendo ir en gran discusión política en el gobierno del presidente Piñera, 10 millones de chilenos que pueden ir a su chanchito previsional a retirar $1.800 cada uno, para vivir, por supuesto que hipotecando y poniendo en discusión cómo va a ser el sistema previsional del futuro. Pero imaginemos, ¿no?, cómo sería la Argentina 2020 si tuviéramos como los chilenos 200.000 millones de dólares acumulados en fondos de pensión privado, muchos de ellos invertidos en el exterior, los traes a la Argentina y la vida continúa. Y paradoja final del presente, para ir encarando el futuro, que es lo que más importa, se restituyó exitosamente la deuda. Argentina no va a tener que enfrentar vencimientos de deuda en moneda extranjera por los próximos 3, 4, 5 años, casi digo, no hay nada que pagar, y en los mercados siguen asignando un alto valor de riesgo país o de spread a los bonos soberanos. Se negoció la deuda discutiendo si 10% de tasa de descuento era apropiada, hoy estamos en 14%, en el mismo momento que Ecuador negoció la deuda con la Argentina, logró mantener ese 1000% de 1000 puntos básicos de riesgo país. Los países más riesgosos, Egipto, Turquía, Ucrania, están por debajo de 600 y los países latinoamericanos por debajo de 300. El zafarrancho nominal de tener que financiar el costo de la pandemia, el costo económico de la pandemia con emisión monetaria, acá viene un primer mensaje importantísimo para entender presente y futuro. Hasta ahora todavía no pegó de lleno. Hasta ahora lo que estamos viviendo en 2020, no voy a decir que es una ficción, pero es un año de transición. ¿Por qué? Porque como consecuencia del plan de la administración anterior con el Fondo Monetario, lo que denominamos cariñosamente el plan Picapiedras, se había generado 4 situaciones, 4 puntos de partida para el gobierno de Alberto Fernández, que pre-pandemia hubieran servido para durar mucho tiempo, pero que post-pandemia prácticamente nos lo agotamos en este año, que permitieron funcionar, sobrevivir en 2020 sin pagar todos los costos. Había un colchón cambiario, primer gran tema, 60 pesos, que la actual administración hizo lo correcto en mantener su poder adquisitivo. El 60 de diciembre, el 80 pesos de hoy,
aunque suene paradójico, es un tipo de cambio no groseramente atrasado, es un tipo de cambio, no sé si de equilibrio, pero es un tipo de cambio que no requiere una grotesca devaluación. Había un colchón fiscal precario, logrado por la licuación inflacionaria, pero donde en 2019 había casi equilibrio fiscal primario. Había un colchón monetario, la economía más desmonetizada de las últimas décadas, donde la cantidad real de dinero como consecuencia de la política monetaria y de la inflación estaba 40% por debajo de los promedios históricos y habilitaba un espacio para seguir una política monetaria expansiva sin que eso pegue de lleno en la economía. Y no menos importante, un colchón de esterilización, o sea, un nivel de los pasivos monetarios remunerados del Banco Central, las LELIQ, también muy por debajo de los valores históricos. Entonces, a partir de estos colchones, financiar la pandemia, inicialmente casi digo no fue un problema. El mayor error, el mayor problema que tuvimos fue creer que esto se podía transformar en permanente. Y está llegando la hora de la verdad. Muy importante entender este cuadro de 2020. ¿Cómo se está financiando el desaguisado macroeconómico que generó la pandemia? Del orden de los 10-11 puntos del producto, como le pasó a casi todos los países del mundo, el resultado fiscal, los intereses de la deuda. Es común y correcto decir que todo se financia emitiendo moneda, emitiendo pesos del Banco Central. Formal y operativamente, todo se financia emitiendo moneda. Pero macroeconómicamente hay distintas ramificaciones, hay distintas avenidas que se abren. La principal ha sido que gracias a la remonetización de la economía, al aumento de los depósitos, a que había poca plata en el sistema financiero, el Banco Central pudo esterilizar 40% de la expansión monetaria, subiendo el stock de LELIQ. Como era baja la LELIQ, lo pudiste subir la LELIQ, pero a futuro no va a ser tan fácil eso. Después hay tres instrumentos más, tres instrumentos más que entre los tres hacen otra LELIQ. La propia remonetización de la economía, la demanda de dinero transaccional, que estaba muy baja y hoy ha vuelto a valores promedios. Por única vez eso se puede hacer. La venta de reservas del Banco Central, que si bien es consecuencia de lo que pasa en el mercado cambiario, en el fondo es un problema macroeconómico. En el fondo la venta de reservas es una manera de financiar el desbalance macroeconómico. Y la colocación de deuda del Tesoro en el mercado local, bajo la idea de que se estaba reconstruyendo el mercado local. ¿A dónde apunta este cuadro? A entender, por lo menos bajo esta concepción teórico-práctica, que la inflación o el impuesto inflacionario viene a ser el mecanismo residual por el cual el Estado financia todo lo que no puede financiar de otras maneras. Tiene un agujero, tiene una necesidad de financiamiento, coloca deuda, remonetiza, vende reservas, coloca deuda, lo que queda abierto es el impuesto inflacionario. Este año al 36-37% de inflación. ¿Qué dice este mismo ejercicio a futuro, que es lo relevante, a futuro relevante? Y ahí abrimos dos escenarios. El escenario 1 es en el que el déficit primario es el que está enviado al presupuesto. Muy difícil de estimar en una economía donde todavía no sabemos cuál va a ser la nominalidad, porque el presupuesto se envía con una proyección de inflación del orden del 28-29%, pero va a ser la realidad, como pasó en los últimos años, quien determine cuánto va a ser. Pero hagamos el ejercicio. Si uno hace este mismo ejercicio, obviamente tiene que hacer supuestos, algunos tenemos más claridad, otros tenemos menos claridad, pero vamos a suponer que vamos al escenario de la versión oficial, 4,5% de déficit primario. Primer pregunta, ¿podrá seguir colocando el Banco Central LELIQ o deuda en el sistema financiero? Nadie lo sabe, a tasa de interés, a este nivel de tasa de interés, menos aún. Vamos a suponer que sí, en un numerito que no es caprichoso, sino que básicamente supone que el stock del LELIQ como porcentaje de depósito se mantiene constante. O sea que el sistema bancario destina un X% de los depósitos a invertir en el LELIQ y no quiere menos, pero tampoco quiere más. Dos pronósticos altamente probables. Se terminó el proceso de remonetización. La herencia que había dejado el plan Picapiedra, la pandemia lo consumió. Pre-pandemia esto podría haber durado 2 años, 3 años, pero el costo de la pandemia fue tan fenomenal que se consumió en un año. La venta de reservas va a ser muy difícil continuarla de manera permanente porque no hay. La colocación de deuda puede continuar.
queda un impuesto inflacionario, si este es el número, que permite aventurar que es imposible tener 28%, que la economía va a una nominalidad más alta. No sabemos si de manera ordenada, si de manera desordenada, si empieza con una devaluación o empieza con la inflación, no sabemos cuál es el huevo y la gallina, pero está claro en esta proyección que bajo el esquema que se está planteando hoy, es muy difícil, casi imposible, continuar la tendencia declinante de la tasa de inflación que tuvimos en 2020. La columna de al lado dice, de manera simplificada, ¿qué pasaría si viniera el ajuste que pide el Fondo Monetario? Que no es el que pide el Fondo Monetario, es el que pide la realidad. Es el que pide la realidad para ver si podemos tener un 2021 parecido a 2020, con una tasa de inflación como esta, donde siga el esquema este de ver qué pasa. Claramente ahí necesitaríamos un programa fiscal más duro, 3% del PBI, para ver si podemos repetir. Y acá está planteada la pregunta. La pregunta no es ajuste sí, ajuste no, sino programa económico consistente, diseñado por las autoridades, sujeto a sus restricciones políticas, o programa económico impuesto por la realidad para hacer que 2 más 2 sea 4. El presupuesto tiene algunas cosas que sabemos, obviamente el rebote económico ya se está produciendo, va a continuar, en algún momento se amesetará, pero va a producir una recuperación endógena de los ingresos tributarios que se perdieron. Está claro que si la pandemia, Dios quiera que disminuye, que la cuestión sanitaria o porque aparece la vacuna, por otro motivo, mejora todo el fenomenal gasto que exigió la pandemia, que lo podemos estimar en $1 billón en términos redondos, el IFE, el ATP, el auxilio a las provincias, todos los gastos sanitarios, podría eventualmente reducirse, digamos, de un poco menos de 4 puntos del PBI a un poco más de 1 punto del PBI, exigiría una reducción nominal del gasto. Pero la principal decisión política que tiene que tomar el gobierno es qué hace con el gasto público habitual, con el gasto público no pandémico, donde hay tres grandes candidatos para ser evaluados. La cuestión previsional, que como ya dije es mucho más un tema estructural que coyuntural, pero algún día la sociedad argentina y la clase dirigente se debe el debate de qué sistema previsional quiere que sea sustentable y financiable. Es la cuestión de los subsidios a la energía y el transporte, porque seguimos autoengañándonos en la ficción de que podemos tener tarifas públicas congeladas en 2 años en los que hay inflación. Problema muy difícil el del transporte, porque los colectivos y los trenes tienen que ir con poca gente, pero problema que hay que solucionar con el de la energía. Y la obra pública, donde de nuevo un debate político. ¿Es necesario que cada vez que hay un año electoral tenga que venir un nuevo ministro de Obra Pública a hacer un plan electoralista de obra pública si no hay cómo financiarlo? Tenemos una buena noticia, el mundo nos da una ayuda, ahí están subiendo los precios internacionales, el precio internacional de la soja o el precio internacional del combo de productos agrícolas está yendo a su nivel más alto de los últimos años, estrictamente el 5º año de nivel más alto de la historia argentina, incluso con una diferencia en el pasado, que es en relación al precio del petróleo está mejor. Si uno dice exportamos la soja e importamos energía, si uno dice el fisco recauda sobre la soja y gasta subsidios sobre la energía, tener una relación soja-petróleo de 10 veces y no de 5 veces como era en el pasado, debería ayudar y es una buena noticia, aunque lamentablemente cuando hacemos los números vemos que es una buena noticia que ayuda, nos va a permitir probablemente un aumento de las exportaciones, una recuperación de las exportaciones, digamos en números redondos de 55 a 62, 63 mil millones de dólares, necesario y suficiente para financiar el aumento importador que necesitamos para mantener el actual rebote de actividad, pero no mucho más que eso. Si este cuadro describe correctamente lo que viene, el famoso puente para llegar a marzo y que vengan los dólares de la cosecha, sí pero no, condición necesaria pero no suficiente. Y lo que significa en términos fiscales tener mejores precios internacionales, que es un aumento de recaudación que viene de UPA porque lo paga el resto del mundo, 100.000 millones de pesos en un agujero de 2 billones, todo vale en la guerra, pero tampoco cambia el escenario.
Así que lo que estamos acá en estos últimos meses del año, pos arreglo de la deuda, pos envío del presupuesto, previo al acuerdo con el fondo, es la pregunta central de si esta Argentina que históricamente viene bamboleándose en distintos regímenes inflacionarios, tuvimos en la década del 60 varios años de inflación media que desembocó en el Rodrigazo, varios años de inflación muy alta que desembocó en la hiperinflación, varios años de estabilidad, pero que caímos en la deflación, y así sucesivamente. Venimos en los últimos años, inflación media, media alta, cada vez un escaloncito más alto, 2020 más baja que en 2019, pero el altísimo riesgo de que 2021 muestre que la caída de la tasa de inflación como factor central de lo que uno llama estabilidad macroeconómica haya sido simplemente una golondrina que no hace viaje. Así que yo diría, para ir terminando y cumpliendo con el horario, me decís, Liliana, creo que estoy bien, la historia argentina dice que los grandes desenlaces interrelacionan tres grandes bloques. Uno es el frente macroeconómico interno, que a veces puede ser fiscal, monetario, bancario, cuasi fiscal, el frente externo, tipo de cambios, balanza comercial, cuenta corriente, contexto internacional, y el frente político. Los tres casi digo en igualdad de condiciones. No es ni la política sobre la economía, ni el sector externo. Los tres, el frente interno, el frente externo y el fiscal. Una primer gran definición dice que cuando los tres frentes, el político, el interno y el externo, estuvieron mal, Argentina tiene consecuencias devastadoras, el Rodrigazo, la hiperinflación. Cuando los tres frentes estuvieron razonablemente bien, con bemoles, década del 90 o década del 2000, Argentina tuvo periodos largos de estabilidad con recuperación económica. Hoy tenemos una situación que, sin esquivarle al bulto, no amerita irnos a ninguno de los extremos. Puse una definición para que se entienda, no sé si es exactamente rigurosa. ¿Cómo está la macro interna? Muy mal, muy mal. En magnitudes de desbalances como en los peores momentos de los últimos años, no en los niveles de la década del 70 y del 80. ¿Cómo está la macroexterna? Bien, bien. 80 no es un mal tipo de cambio. El problema es que el 160 lo contamina. Pero las variables externas están razonablemente bien. Y la situación política, lo acabamos de escuchar a Carlos, no sé cómo definirla, pero desde la economía yo diría regular. Es un peronismo al que le cuesta gobernar, no es Isabelita y López Rega, no es Menem o Kirchner. Interna mal, externa bien, política regular. No estamos para un gran colapso o desbarajuste, pero está claro que desenlaces va a haber, cosas va a haber. Y lo más importante, que cuando se produzca el desenlace que inevitablemente va a pasar, el gobierno esté preparado con una política económica. Como si vas a chocar, tenés el cinturón de seguridad puesto, tenés el airbag conectado, porque lo peor que nos puede pasar es que la realidad nos imponga algo y no estemos preparados. Entonces, Liliana, vos me decís, yo termino acá, creo haber cumplido a la perfección y no debo un peso de impuesto. Es el 17% cada vez que se pasan. O sea que vos no debes nada. Emanuel, es tu turno para comenzar la exposición. Bien, bueno, gracias obviamente por la invitación. La verdad, un placer compartir el panel con colegas a los que siempre es interesante escuchar, como Rodolfo, con Hernán, y con vos, Liliana, que te leo habitualmente. Muchas gracias. Yo me voy a tratar de pasar porque estoy muy de acuerdo con que los ricos, entre los cuales me incluyo, paguemos impuestos, siempre que los impuestos sean sobre los flujos, no sobre los stocks, y siempre que sean a las personas y no a las empresas. Así que si me paso y me lo cobras a mí sobre el flujo, no hay problema. Si vamos sobre los stocks, inventás cosas. Te voy a dar, prefiero que no te pases, así podemos hacer intercambio. Y si no, escúchame, y si no te lo pago, hacemos un blanqueo. De última, ok, hacemos un blanqueo. No va a ser ni el primero ni el último. Okay. Voy a tratar de simplemente ubicarnos también en línea con lo que había dicho Rodolfo en 2021. Me parece que ir más arriba de eso hoy es técnicamente imposible. Y simplemente quiero tratar de enfatizar en
en dos o tres puntos. El primero es qué se pudo hacer en la pandemia y qué no, porque me parece que eso va a dar cuenta mucho de cómo entramos a 2021. Y en segundo lugar, discutir justamente por dónde termina de cerrar 2021, si es que termina de cerrar. Simplemente para arrancar, porque obviamente ahora que vamos a tener un acuerdo con el fondo, esto va a ser como la discusión, digamos, central. ¿Vamos a un ajuste? ¿No vamos a un ajuste? A ver, este es un gráfico que no hay que ser economista para entender que parte de este gráfico es atípica, y es la de arriba, que es el gasto público en términos reales. Digamos, el gasto público en términos reales entre 2003 y 2016 se multiplica por 3 y algo. Cambiemos, le pega una bajada de 2017 a 2019 de 18%, y un poco ese changüí de arrancar con un gasto público bajo, el gobierno en el marco de la pandemia se lo gasta todo en un año. Digamos, fíjense que en 2020 el gasto público revierte toda la baja que había tenido entre 2017 y 2019. Entonces, si uno le cree al presupuesto, vamos a suponer que le creemos al presupuesto, estamos hablando de un gasto público en 2021 que va a quedar apenitas, en términos reales, 3% arriba del gasto público que deja la administración de Cambiemos. Es volver a un gasto público de niveles de 2013 con un producto bruto que, de vuelta, si uno le cree al rebote del año que viene, va a volver a niveles de 2008. Entonces, acá hay una cosa particularmente extraña para discutir el ajuste del año que viene, que es, si uno lo mira respecto a los niveles de gasto público que hereda el gobierno, uno podría decir, bueno, vamos al mismo nivel de gasto público que Cambiemos. Si uno lo mira relativo al producto, uno se queda con un gasto público relativamente alto, dado que el producto revierte a niveles de 2008. Ahora, toda esta discusión me parece que se vuelve ciertamente triste cuando uno mira a Argentina en este benchmark, que es básicamente, esto está ajustado para que la comparación se pueda hacer en base anual. Esto es básicamente cuánto está gastando cada país en el marco del COVID. Fíjense que Argentina está más sobre la derecha, quiere decir que estamos gastando poco. Lo celeste es política fiscal, lo rojo es política monetaria o paquetes de recompra de activos, etc. Tengo señalado ya a Brasil, que está en casi 15 puntos, Argentina está apenita por arriba de los 5 puntos, cuando uno suma crédito subsidiado, subsidio a las compañías, subsidio a las personas y algo de baja de impuestos. Entonces, la respuesta simple a por qué vamos a tener una de las peores performances en materia de actividad económica en el marco del año de la pandemia es porque básicamente no nos quedamos con capacidad de hacer política fiscal contracíclica. Creo que recién se decía, pero rápidamente, yo siempre digo que el límite a las políticas keynesianas son la cantidad de dólares que haya en el Banco Central. Digamos, y si no hay dólares en el Banco Central, uno los puede ir a buscar al mercado internacional de capitales, no puede. Uno los puede ir a buscar al Fondo Monetario, tampoco puede. Entonces nos quedamos con este paquete chiquitito, que va a hacer que el producto caiga mucho, pero increíblemente, dada la debilidad estructural del peso, un paquete chiquitito alcanza para hacer un descalabro macrofinanciero mayúsculo, como máxima expresión de eso, el tipo de cambio de contado con liquidación a 170 a finales de septiembre. Entonces, primer punto para amargarse, y esto es una demostración por el absurdo, esta es una manera de mirar, digamos, la profundidad y la duración de la crisis. La violeta que ven ahí es la crisis del 2001, que arranca en el 98, esto es el Producto Bruto Interno, hay meses en el eje horizontal. Fíjense que ahí estamos comparando la recesión macroeconómica 2018-2019, que es el primer tramo de la roja, la caída vertical del COVID, el rebote posterior, el punto más bajo de esa curva es abril, y la demostración por el absurdo es bien sencilla. Digamos, si uno lograra configurar el milagro macroeconómico de crecer a la misma velocidad que los años de crecimiento de tasas chinas, digamos 2003, 2004, 2005, fíjense que eso geométricamente se hace así, tardaríamos 36 meses en volver a los niveles de actividad de 2017. Ahora, en los años de tasa china, Brasil crecía para el 5, China crecía al 11, Argentina partía de un nivel de tipo de cambio real mucho más alto, de un nivel de gasto público mucho más bajo.
digo, no vamos a crecer a tasas chinas, con lo cual lo mejor que nos puede pasar es que la economía se meta en una trayectoria de crecimiento muy modesta, muy chiquita, pero continua. Y hoy justamente lo que está en duda es si vamos a tener 3 años consecutivos de recesión, 2018, 2019, 2020, o 4, 2018, 2019, 2020 y 2021. Me parece que esa es la duda que tenemos todos. Simplemente ahí está simulado esa cuestión. Si Argentina vuelve a tener un problema con el tipo de cambio oficial, tiene una devaluación fuerte, el año que viene se nos va a caer el producto 2%, arriba del 11% que va a caer este año. Si Argentina, en cambio, logra arreglar el desbarajuste macrofinanciero que tenemos actualmente, tal vez podamos tener una recuperación de 5 puntos, que luce bien como número, pero cuando uno lo mira con la perspectiva de haber caído 11 este año, es, la verdad, recuperar prácticamente nada de lo que la economía sufrió con el COVID. Con lo cual la perspectiva en términos de actividad es mala, digamos, la perspectiva en términos de actividad es mala. Me voy a adelantar porque quiero ir a una cosa. Recién Rodolfo lo comparaba con una cuestión externa, interna y política. Estamos todos mirando lo mismo, ¿no? Con lo cual algo nos dice que las intuiciones no nos fallan, que es, bueno, parecido a qué despelote es el despelote que tenemos ahora. Digamos, si esta tabla trata de comparar eso en función de el tipo de cambio oficial, primera línea, el paralelo, segunda, el resultado primario, el resultado de cuenta corriente y la inflación de entrada al despiole. Hay un checklist ahí que lo podemos discutir eternamente, les voy a decir la verdad, algunas X la dudamos, algunos OK los dudamos, y en el último renglón dudamos tanto que pusimos los dos, pusimos la X y el tilde. Pero básicamente me parece que lo atípico es esto, ¿no? Digamos, lo que claramente no se parece a otros despelotes y es una constante en otros despelotes, es que Argentina entra a esta situación con superávit de cuenta corriente. Lo cual uno podría decir, bueno, con ese superávit de cuenta corriente parecería que el tipo de cambio real está bien. Yo soy de los que creen que la cuenta corriente no es el espejo de la cuenta de capital. Yo recuerdo algo que siempre nos contaba un profe, que era una entrevista al exministro Domingo Felipe Cavallo, donde le preguntaban si estaba preocupado por el déficit de cuenta corriente, y el ministro, usando un argumento teórico que tiene muchos años de discusión en economía, decía, ¿cómo me va a preocupar el superávit de cuenta capital? Digamos, de manera tal de decir, bueno, si hay cierta racionalidad en los mercados financieros internacionales de capitales, si uno tiene un déficit de cuenta corriente, alguien se lo está financiando y el que se lo está financiando está haciendo bien las cuentas. Bueno, eso ya sabemos que no ocurre. De hecho, estos últimos 2 años antes de la pandemia nos financiaron un déficit de cuenta corriente que se demostró a posteriori insostenible. Digo todo esto para decir que el tipo de cambio real parece bien desde el punto de vista de la cuenta corriente, a mí me parece mal desde el punto de vista de la cuenta capital. Entonces, yo no me conformaría con mirar el tipo de cambio en función del resultado comercial. Me parece que acá hay un problema que tiene que ver obviamente con la debilidad del peso, y que si no arreglamos el problema financiero que nos está contagiando de inestabilidad toda la economía, yo dudo que nos podamos quedar con este tipo de cambio para adelante. Voy a tratar de hablar un poquito del plan de estabilización de manera muy genérica, y quiero ir, disculpen, voy a ir un cachito rápido, quiero ir al final, que es, el plan de estabilización tiene una cosa de corto plazo, que ya la vimos, que es bajar un poco el contado con liquidación, bajar el déficit fiscal en el margen en el último bimestre, subir la tasa a cuentagotas, primero armonizarla, ahora subirla, digamos, muy poquito. Pero me preocupa un poco el 15 de septiembre. Digamos, el 15 de septiembre. ¿Por qué? Porque en realidad lo que pasó el 15 de septiembre son dos cosas. El 15 de septiembre, que yo lo identifico como el punto de más inestabilidad financiera de Argentina, todos nos acordamos que el Banco Central fue a hacer una cosa que a priori a uno le parecía difícil de hacer, que fue ajustar el cepo. Digamos, ajustar el cepo. Eso llevó el tipo de cambio muy a 170, disparó una salida de depósitos que recién ahora se empieza a calmar, pero además el 15 de septiembre también se presentó el presupuesto. Y el presupuesto decía, voy a tener un déficit fiscal de 4% y lo voy a financiar internamente, con un mix de emisión monetaria y
deuda en pesos. Entonces quiero mostrarles esta manera de razonar el programa financiero del año que viene y ahora vamos a la parte final que son los números. Acá simplemente estamos mostrando las soluciones de esquina para financiar dos déficits fiscales distintos. Un 4 en la curva roja, un 3 en la curva azul. ¿Qué significa solución de esquina? Uno piensa que el año que viene Argentina tiene solo 3 fuentes de financiamiento posibles. Emisión monetaria, deuda en pesos en el mercado local o fondo monetario, si le pudiera pedir dólares frescos al fondo monetario. Entonces, imaginemos que vamos a un déficit de 4, el triángulo ese rojo. ¿Qué pasa si yo digo, no quiero tomar dinero del fondo y no quiero tomar dinero neto del mercado local de pesos y me financio solo con emisión monetaria? Eso es una solución de esquina. Tengo que aumentar la emisión monetaria a 78% nominal. Yo soy de los que creen que no hay una relación unívoca entre emisión monetaria e inflación, pero tengo la intuición de que si emitimos el 78%, alguna cosa pasa y no es muy positiva que digamos. Entonces no sería una opción razonable. Supongamos que uno dice, no, mira, cero emisión monetaria, cero nominal de emisión monetaria, cero de deuda local, toda la guita del déficit al fondo son 21.000 millones de dólares. Se dan cuenta que eso tampoco va a pasar. Y si uno no quiere estresar el fondo, no quiere estresar la emisión monetaria, tiene que aumentar el financiamiento neto de la deuda en pesos en 25 puntos. Lo cual, si uno mira a dónde está la deuda en pesos en términos del PBI, más bien que este 22%, si uno toma la del Tesoro, 31% si le suma los pasivos remunerados del Banco Central, luce más bien como un techo. O sea, en castellano creo que lo máximo que le podemos pedir a la deuda en pesos es rolear capital más intereses. Entonces voy a partir de ese supuesto. Y vamos a los números. Solo miren los azules porque es un despelote. Digamos, ¿cuántos pesos necesita la Argentina el año que viene? 34.000 millones de dólares a tipo de cambio de presupuesto, de financiamiento de déficit fiscal, más vencimiento de deuda en pesos. Y los dólares que nos vencen son 10.000. Con lo cual partimos de la necesidad de conseguir financiamiento por 44.000 millones de dólares. Entonces me voy a la parte derecha de la tabla. Voy a poner al Banco Central emitiendo al 30%. Eso me da 8.000 millones de dólares de financiamiento. Y voy a suponer que roleo deuda en pesos, 13.000 millones más. Me queda un buraco de 12.000 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el punto? Si yo incluso logro rolear todos los vencimientos en dólares que tengo, que por suerte son con organismos multilaterales de crédito, incluso así me queda un hueco de financiamiento enorme de 13.000 millones de dólares. Y fíjense que ahí estoy pensando que arreglamos con el fondo, entonces el fondo rolea, que cuando roleo con el fondo voy al Club de París con un papel que dice tengo un Extended Fund Facility, entonces el Club de París rolea, y que con ese mismo papel del Extended Fund Facility voy al Banco Mundial, a la CAF, y les digo, acelérenme los nuevos créditos, así no tengo que sacar dólares para pagar los créditos viejos. Así todo me quedan 13.000 millones de dólares de buraco. Entonces quiero decir, el 15 de septiembre, Economía dijo, estos 13.000 millones de dólares de buraco los voy a financiar con un mix de emisión monetaria de deuda en pesos. Entonces el mercado dijo, che, no vas a emitir al 30, vas a emitir al 60, y nos vas a encajar deuda en pesos todos los días, y ahí es donde básicamente la economía entró en su peor momento de crisis financiera de este año. Entonces, voy a mostrar una manera razonable de cerrar este despiole, pero simplemente para hacer un punto, no para decir que eso es lo que va a pasar. Miren, lo decía Rodolfo recién, nosotros también creemos que va a haber un puntito más de recaudación, digamos, el año que viene, con lo cual esos son 4.000 millones de dólares. Recuerden que tenemos que bajar 13.000 de brecha. Creemos que el gobierno le puede hacer un gesto al fondo y bajar medio punto el gasto, ya son 2.000, o sea que de los 13.000 ya voy restando 6.000. Me pongo optimista y pienso que el BID nos puede dar proyectos nuevos arriba de lo que vence por 1.000 millones de dólares. Ya tengo 7.000, me faltan 6.000. Me faltan 6.000. Entonces, la cuestión muy sencilla es, el año que viene los números cierran solo si el fondo está dentro y pone plata, nueva, fresca, 5 o 6.000 millones de dólares. Si el fondo no pone 5 o 6.000 millones de dólares, uno tiene que agarrar esos 6.000 millones de dólares y acomodarnos en algún lugar arriba de esta tabla. Entonces los 6.000
¿Los puedo acomodar en el déficit fiscal? ¿Puedo recortar el déficit fiscal por 6.000 millones de dólares? Imposible, no va a pasar. ¿Puedo, en vez de emitir 8.000 millones de dólares, que implica emitir al 30% nominal, emitir 8.000 más 6.000? Bueno, es decir, una emisión monetaria de 50 a 55 puntos. ¿Puedo, en vez de rolear 13.000 millones de dólares de deuda en pesos, rolear 13.000 y conseguir 6.000 nuevos? No parece que la gente tenga muchas ganas de vender dólares y comprar ser más 2. Entonces, me parece que el punto central es, y ni que hablar si no quiero bajar el déficit a 3 y me quiero mantener en el 4,5. Entonces, el punto central es, el año que viene es un año de transición, sí, totalmente. En ese año de transición, Argentina puede configurar un año relativamente bueno para los estándares de Argentina, 40 de inflación, 5 de crecimiento. Sí, y solo sí, el fondo pone arriba de 4.000 millones de dólares. Si eso no pasa, o el crecimiento no va a ser ese, o la inflación no va a ser esa, o ambas dos, que es un poco el miedo que tenemos todos. Habiendo cumplido exactamente el tiempo, dejo acá y después seguimos. Yo no voy a recaudar así, me están matando ustedes. No, señores, no entendieron, necesito recaudar. Necesito recaudar. Bueno, les recuerdo a todos los que nos están escuchando, que son muchas personas, que pueden ya enviar sus preguntas, que mi intención es poder exprimirlos a los tres con las preguntas de ustedes, de su interés. Ahora le damos paso a Hernán. Espero que vos te pases, así cobro algo, Hernán. Bueno, es tu turno. Hola, ¿cómo están todos? Recordame, Liliana, ¿cuánto es el tiempo? Porque entré un minuto tarde. 20 minutos exactos. Y Okay. Emanuel terminó un poquito antes. Rodolfo puntualísimo. Bueno, yo no quiero ser la vergüenza del panel, así que voy a tratar de cumplir también. Y saludo a los colegas. Me voy a apoyar en Rodolfo y Emanuel para algunas conclusiones que me van a permitir saltear algunos slides que tengo para compartir con ustedes. Denme un minutito que lo pongo acá. Bueno, ¿ustedes ven la pantalla? No. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, perdón la desprolijidad. Voy a hablar un poco de la coyuntura, como los colegas, y tratar de superar un poquito este año para tener una mirada más panorámica. Básicamente, algunos matices respecto a lo que dice Rodolfo y Emanuel, compartiendo las conclusiones. Mi tesis es no muy original, pero bueno, un poco también provocar algún debate, alguna discusión. Pensando un poquito también en el más largo plazo, llevamos 45 años, algunas cuentas ahí del PIB per cápita este año va a ser semejante al del 74, 75, así que 45 años estamos casi en un lugar con sus vaivenes, pero 10 años de estancamiento crítico en los últimos 10, con recesión en los últimos 3. Básicamente la tesis no muy original es, bueno, lo que no hacemos por las buenas, lo que no hacemos, lo que postergamos, lo que procrastinamos, por usar un verbo de moda, a la corta lo pagamos a la larga. Y la verdad que hace varias décadas, por lo menos 4, que estamos en esta alternancia de los dos modelos, el distributivo y el modernizante, para ponerle un título agradable, donde alternamos, vieron que hasta el lenguaje cambiamos. Cuando viene el modelo distributivo, que básicamente iban a impulsar el base al consumo, entonces la equidad, la distribución, que termina asfixiándose por divisas y ahora pone cepos, versus el modernizante, que dice, bueno, vamos a cambiar el lenguaje, entonces es la inversión, y eso nos arregla el juego, y es la apropiabilidad del retorno de la inversión. Es la meritocracia que termina sin la cohesión social suficiente
y entonces termina desdibujándose o una caricatura que también, como siempre, termina en alguna crisis externa, con algún trauma cambiario. El debate público, la grieta lo ha empobrecido mucho, la verdad que discutimos más como River y Boca que como política pública, y eso obviamente es inconducente y nos ahonda los problemas. Para ir un poquito a la coyuntura, Liliana, un poco cómo transitamos este año y cómo, más bien para ver cómo podemos seguir. Y lo divido tres subperíodos dentro del año, en la pospandemia ya. Rodolfo describió bien, me parece, la herencia y la intención primaria hasta que apareció la pandemia. Entre mayo y agosto tenemos, yo creo que el gobierno no es que no tiene programa, el programa tiene más de uno y no necesariamente son consistentes. Entonces, los días pares hacen una cosa, los impares hacen lo contrario. Entonces, en aquel cuatrimestre, mayo-agosto, mientras negociaba la deuda, que terminó razonablemente bien, más allá de las technicalities y de los tiempos, que fueron un poquito largos y eso costó algo de incertidumbre y de reservas, fue un buen hito el de agosto, el cierre de la deuda, pero contaminado todo el tiempo por Vicentín, por las telcos, que de un viernes a la noche le cambian las reglas del juego, por la ley de teletrabajo. Con ese hito positivo, creo que el gobierno dijo, bueno, ya está, y profundizó su agenda más controvertida, digamos, y hizo lo que hizo, y tuvo que hacer lo que describió Emanuel el 15 de septiembre, que fue, bueno, está bien con el día del lunes, pero un problema adicional, que fue, hizo un poco de desdoblamiento para la deuda privada, un poco más de cepo para la tarjeta y el ahorro, lo hizo compartir, un poco de evaluación tributaria con ganancia para el ahorro, un poco de cepo importaciones unos días después, y tendió algún puente con las bajas transitorias de retenciones, ¿no? Esta dinámica de barricadas a la demanda, puentes a la oferta, es medio homeopático, pero puentes que van al medio del mar no generan ninguna credibilidad. Entonces lo que falta y sigue faltando es a dónde va ese presunto puente, y vamos como corriendo la isla, ¿no? Primero la reestructuración de deuda, ahora es el acuerdo con el fondo, después va a ser la cosecha gruesa, pero la verdad que bienvenida los puentes, pero lo importante es a la isla a la cual queremos llegar. Y entonces, ante ese precipicio del delito ya negativo de la brecha en 130%, pega un volantazo, entonces le da al mercado lo que quiere, que es seguros de cambio, dólar link, emisión de deuda en dólares, y empieza a anunciar algo parecido a un programa, a un sendero, a una trayectoria que lo insinúa medio largamente durante el presupuesto. Digo largamente porque a veces en la agenda positiva se mueve muy parsimoniosamente, dice, bueno, como si tuviera 40.000 millones de dólares de reservas y no 3.300, como dijo Rodolfo. Eso, el tiempo importa, entonces 9 meses para arreglar la deuda, 3 para el presupuesto, ahora no sé, 4, no sé cuánto con el fondo. La verdad que el tiempo importa. Quizá lo más importante, además de lo que hizo, fue lo que dejó de hacer. Acuérdense que hace 60 días, no 6 años, el gobierno hablaba a través de sus máximos, de voceros calificados, del congelamiento de tarifas también en 2021, del proyecto de ingreso universal, que costaba 3 puntos del producto, el proyecto de vivienda social, que costaba 3 puntos del producto, la moratoria previsional. Bueno, eso hoy hace 60 días o menos, 30 que no escuchamos, pero no tenemos garantizado que eso no vuelva cuando tengamos más semanas de estabilidad, como dice Rodolfo, en un año electoral, que es una restricción política adicional. Ya vimos algún indicio cuando tuvimos alguna menor zozobra y recuperamos algo de paz, 3 semanas de estabilidad, hicimos el impuesto a la riqueza y la carta de los senadores al Fondo Monetario, que obviamente tiene un aval político de alta envergadura, con lo cual, bueno, no está claro cuál de los dos programas va a terminar primando. No está nada claro y eso se traduce en el mercado de cambios, esa sucesión de barricadas, que son las rojas, con los puentes, que son los verdes, que vamos trazando. Puse los últimos 3 meses acá, últimamente pusimos más verde, lo cual bajó, como vemos acá,
la brecha cambiaria, o acá está graficado el dólar blue, bajó la espuma del pánico de 195 a 160, pero se mantiene igual una brecha, que estamos tranquilos con la brecha en 100%, y eso obviamente tiene vasos comunicantes con el mercado cambiario formal, posterga las exportaciones, anticipa las importaciones, escribieron los colegas ya, y es un precio informal, ilegal alguno, otro paralelo, pero un precio que también está mostrando una escasez relativa respecto a las preferencias de los ahorristas. Lo que en toda esa trayectoria lo que nunca deja de caer son las reservas. Los cepos van moderando el drenaje, pero no lo revierten, nunca pasan. Con el cepo 2011-2015 también se perdieron 30.000 millones de dólares de reservas en ese momento. Los cepos son medidas transitorias, no pueden ser permanentes, no pueden durar 4 años. Pueden atender, lo digo habiendo sido el responsable de haberlo repuesto el año pasado como una medida de emergencia, un torniquete. Si dura mucho tiempo y se multiplica con el rendimiento decreciente, termina generando una trombosis. Objetivamente entonces esta dinámica nueva, este volantazo sobre el precipicio tiene destino. Bueno, sí, pero bueno, dudoso, pero igual estamos maniobrando en el precipicio, ¿no? Hay 3.300 millones de dólares de reservas netas, se puede una definición no muy feliz, que son las liquidas que le resta el oro y los DEX, pero quiere decir que se están usando parte de las contables, deben ser encajes, a cuenta del oro y los DEX. Lo que quiero decir es, bueno, acá hay una restricción objetiva, no es que no hay margen de maniobra. ¿Cuál es el tipo de cambio de equilibrio? Rodolfo lo dijo, nadie lo sabe, ni acá, ni en Suecia, ni en Vietnam. Cuando se hace la referencia histórica no estamos mal, lo que pasa es que la referencia histórica no es de los últimos 20 años, no es el equilibrio necesariamente, es un promedio, obviamente condicionado a un montón de determinantes del tipo de cambio real de equilibrio, entre ellos los términos de intercambio, pero también la calidad de la política pública. Lo que no haga la política económica por las buenas lo va a hacer el dólar por las malas. Mientras tanto, esos tipos de cambios múltiples, si el exportador recibe 60, el importador paga 80, la expectativa es 130, bueno, perdemos reserva porque las expo se demoran y las impo aceleran. Aún con demanda deprimida, naturalmente, porque tenemos recesión, porque no podemos viajar por la cuarentena, la cuenta de servicios siempre es deficitaria, con demanda reprimida por cepos al ahorro, por la reestructuración de deuda, aún así este año perdemos 9.000 millones de dólares de reservas, a razón de 1.000 por mes últimamente. Bueno, esa conducta no es sostenible. Esto al año que viene no puede suceder, simplemente porque no lo tenemos, así que va a suceder una cosa distinta de acá. No sé, obviamente uno no puede saber cuánto ni cuándo, pero sí que lo actual no se va a extender. El mundo ayuda en varias dimensiones. La más concreta para nosotros son los precios de la soja, nuestro principal producto exportable. Por ahí tengo algún número mal, no lo sé, pero me da un poquito menos que Rodolfo ese aumento de soja de 3.000 millones de dólares. Más allá de la diferencia, el punto es, bueno, no alcanza igual para revertir la tendencia de la reserva. Ya lo hablaron los muchachos, lo voy a pasar, que es la negociación con el fondo, cualquier cosa después volvemos. Para hablar un poquito de macro interna, en palabras de Rodolfo, bueno, el gobierno ahora promete una mayor autoridad fiscal. Bienvenida a la promesa, por ahora son palabras, no hechos. Los números el último número, los números del año no son buenos, está afectado por la pandemia, pero lo que más sube es transferencias a provincias y subsidios a la energía y transporte, inclusive también en octubre. Y acá tengo también un matiz con Emanuel, cuando para el año que viene decimos vamos a bajar el déficit, es posible bajar el déficit de 7 y poquito a 4 y poquito, pero el gasto me parece que el gasto primario nacional queda en términos de producto, obviamente afectado por un producto menor,
no debe ser diferente entonces el número con Emanuel, debe ser eso, pero queda en términos de producto 3,5 puntos arriba, ¿no? O sea, el gasto sin COVID, que se llevó a 25 este año, más, y hay un punto más de presión impositiva, que también si queremos subir las exportaciones, subir impuestos no es una buena idea. Ahora, esto, estoy acá intercalando fin de 2020 con proyección 2021. Esa mayor austeridad fiscal, por ahora promesa, no he hecho, que también tiene su correlato, que es lo que más, la consecuencia inmediata más importante, que es la presunta menor emisión. Bueno, bien, fíjense que la emisión en la segunda mitad del año, acá está medio privado, que es una correlación, se estabilizó, pero esta mega emisión de acá en el medio de la pandemia no va a ser gratis, Manuel lo dice, digo, puedo tener buenas razones para entrar a la jaula del león, pero el león no atiende razones. Rodolfo contó cómo nos comimos el colchón monetario que había dejado el gobierno anterior. La inflación que estamos teniendo hoy es consecuencia de esta emisión. Además del rezago natural, está el rezago por cuarentena, el aumento de la preferencia por liquidez. Este aumento estacional de acá, ahora vamos a emitir como 300.000 millones de pesos, un poco más en diciembre. Parte se machea con el aumento de la demanda estacional, pasa todos los años, lo que pasa es que desde un piso ya muy superior. El año que viene, el programa oficial dice que va a emitir 4 puntos del producto entre el financiamiento del déficit más el cuasi fiscal, o sea, los intereses de las letras del Banco Central. 4 puntos del producto se parece a lo que emitía este gobierno en su ciclo anterior, 2011-2015 anual, pero sobre una emisión de 7 puntos y pico este año. O sea, a una pileta desbordada le vamos a tirar más agua, riesgo de, no digo ahogarnos, pero de que nos falte el aire por la aceleración inflacionaria, que ya se ve en los precios más libres, primero en aquellos que son reserva de valor, como los materiales de construcción, 8% es una inflación que espero que no prolongue, pero del 100% anual. Los mayoristas y los bienes también más libres y la gente consume menos servicios y más bienes, arriba del 4% mensual y los regulados abajo del 2%. Ahí estamos incubando un problema. Lo cierto es que la inflación del primer semestre fue de 2% mensual, la del tercer trimestre 2,5%, la del cuarto apunta al 4%, y probablemente tenga, no es lo mismo, por más que parezca, a ver, no es una hiperinflación desde ya, pero en esta carrera nominal que todo el tiempo compiten la tasa de interés, el tipo de cambio y la inflación, que son como 3 autitos que tienen que ir más o menos parejitos y están próximos al equilibrio en una autopista angosta. Bueno, una cosa es ir a 30 km por hora, otra a 60, porque cualquier desvío, cualquier toquecito al doble de velocidad es más riesgoso que algunos se despisten, ¿no? La recuperación, como dicen los libros de texto, la de la oferta rápida, la de la demanda, vamos a salir más pobres, más desocupados, con menor salario real, así que probablemente encuentre un techo por debajo del nivel ya deprimido del verano de 2020. Sí, en el escenario base de Manuel, que coincido, uno espera pero es más bien un rebote, digamos, el promedio de 2021 va a ser mayor, 5 puntos mayor al de 2020, pero presuntamente con un estancamiento punta a punta en 2020. La otra restricción, aparte de las reservas objetiva, es, bueno, tenemos 47% de pobreza el segundo trimestre, el tercero va a bajar porque el pleno impacto del IFE, el cuarto creo que va a volver a subir porque el IFE se estiró un poquito, se espació un poquito en el tiempo. El desempleo del 13%, si no hubiera bajado la oferta de trabajo sería del 30%, así que estamos en niveles críticos. La pobreza infantil 62%. Digo, es difícil también objetivamente desmontar un gasto social en este contexto económico y social. Pero quería, no sé cuánto tiempo me queda, Liliana. 5 minutos. Ok, quería migrar un poquito hacia temas más estructurales, que es esto que los cuales nunca hablamos, o sí están insinuados, pero hablamos más del parche que del problema. Viendo una panorámica un poquito más larga, y no tan larga, de 20 años,
Estos son los superávit gemelos, o sea, acá consumimos menos de lo que producimos respecto al mundo, el superávit externo, y en el vertical el Estado recauda más de lo que gasta. Eso fue herencia de la crisis de 2002, no generación, pero el primer gobierno, el gobierno de Néstor Kirchner, tuvo esos superávit gemelos, creció a tasas chinas, parte rebote, parte soja, parte buena conducción macro, sobre todo al principio. Crecía a tasas chinas la inflación 12% anual. En la transición del primer gobierno de Cristina ya crecimos la mitad, 4, la inflación se duplicó, nos internamos en los déficits gemelos, y entre el gobierno de Cambiemos y el segundo de Cristina ya crecimos 0 y la inflación se triplicó. Bueno, este tránsito de estos años, y que el gobierno anterior lo dejó medio a las puertas en el punto de origen, como para, con políticas sensatas, volver a poder aspirar a volver a superar gemelos o algo parecido a eso, entre la pandemia y el ADN, nos tiró otra vez a 8,7 puntos de déficit. Nos tiró otra vez, digo, y es volver a empezar. Emanuel, lo del superávit de cuenta corriente, estamos jugando al fútbol con un solo arco, ¿no? Porque no estamos dejando girar utilidades ni importar libremente, o sea, tenemos la demanda reprimida, así que no sé cuán indicativo es del equilibrio externo, pero punto aparte, paréntesis ahí, o nota al pie, pero esta brecha que ahora queremos bajar a la mitad del déficit fiscal, bienvenida, pero aún falta 4 puntos, o sea, no estamos para crecer. Y a la hora de discutir políticas públicas de largo plazo, o temas de debate de políticas públicas, usualmente nos enganchamos en los detalles. Hay un gráfico genial, que creo que el autor es Esteban Domecq, que es este Godzilla, que lo mostró Emanuel en otros términos, que es este aumento del gasto que nos encanta gastar, el gasto sube rápido y baja lento, y que entonces nos comimos las excedentes que nos dejó la crisis de 2001 demasiado rápido, y entramos en ese nivel de gasto que no casualmente, cuando el gasto orilla el 40% del producto, se acabó el crecimiento. Entonces, obviamente que el tamaño del Estado, no hay un tamaño óptimo, depende obviamente de las prestaciones del Estado, del contrato social, lo que estemos, pero evidentemente o no estamos dispuestos o no podemos financiar ese nivel de gasto. Entonces, vamos acumulando problemas. Entonces, cuando hablamos de tarifa, nos encanta congelar las tarifas. Llevamos 1 año y medio largo de congelamiento de tarifas, o quizá 2. Bueno, pero ahí tenemos un piso de 3 puntos de producto de déficit, ¿no? Y el año que viene decimos que vamos a subir igual que la inflación. ¿Qué inflación? ¿La del presupuesto? ¿29? Eso para mantener el subsidio en 3 puntos del producto, un poquito menos. Ahora, si la inflación es 60, vamos a subir las tarifas. Bueno, digo, ya las tarifas cubren menos de la mitad de los costos de producción y generación. En 2001 tuvimos la crisis social que tuvimos, dábamos 7 millones de cheques, así se dice medio vulgarmente, entre empleados públicos, jubilaciones, subsidios, con 12 millones de trabajadores en el sector formal que aportaban 8. En 2019 no tenemos, 2020 no tenemos esa crisis social con las barricadas en las calles del Gran Buenos Aires, pero damos, bueno, el año pasado damos 19 millones de cheques con 12 millones de aportantes del sector privado, porque 5 eran informales, 13. Este año damos 30 millones de cheques, esto bajó un poquito, entre empleados públicos, jubilados, y lo soportamos con 12 millones de trabajadores. O sea que pasamos acá a una relación, déjenme incluir los informales para ser más fácil, de 1 a 2 a una relación de 2 a 1. O sea, la verdad que es bastante difícil equilibrar esta economía. Cuando discutimos estas cosas decimos, bueno, parte del problema es el empleo público, fíjense, ¿no? Ahí están los datos, desde el mínimo hasta el máximo. Se duplicó el empleo por habitante de las provincias en 30 años, se duplicó también en los municipios en 30 años.
parte del problema está ahí, ¿no? En el empleo, no tanto en el nacional como en el provincial y el municipal. Ahora ponemos en la ley de presupuesto ya la de este año y para el año que viene que suspendemos la responsabilidad fiscal. Una de las cosas era aumento del empleo público menor de la población. Bueno, todo lo que procrastinamos ahora lo pagamos a la larga, ¿no? Entonces, no discutimos la coparticipación porque nos encanta poner en las leyes, acá hay una institución, esto lo pusimos en la Constitución. ¿Qué más institución que eso? Ahora, la coparticipación no tiene ningún criterio ni de equidad ni de eficiencia, entonces sálvese quien pueda. El otro día el impuesto a la riqueza votaron algunas jurisdicciones de la oposición, porque no sé qué negociación habrá habido, pero así todos tienen incentivos a subir impuestos, porque es sálvese quien pueda, a ver cuánto, digo, ese sálvese quien pueda no es sostenible, entonces después hacemos el parche que para un problema que tiene la jurisdicción más perjudicada, que es la provincia de Buenos Aires en términos relativos, le sacamos recursos al segundo más perjudicado, que es la ciudad de Buenos Aires. Consideraciones aparte de riqueza relativa a una jurisdicción a otra. Acá son los incentivos a tener comportamientos fiscales subnacionales austeros, o sea, que haya correspondencia fiscal, que el que gaste sea el que recauda, gastar es simpático, recaudar antipático, bueno, poner adecuadamente los incentivos. Ni hablamos de esto. La Constitución del 94 dice que hay que hacer una nueva ley en el 96. Pasaron 25 años de gobierno, 24, 25 casi. Yo nunca vi ningún gobierno, incluido el nuestro, que haya presentado un proyecto de ley en este sentido. Entonces después pasa lo que pasa. Habló Rodolfo de la cuestión previsional. Estamos discutiendo la fórmula ahora. La verdad es que la fórmula, más que el objetivo político de deshacer todo lo que hizo el anterior sin evaluar de manera acrítica, así sin ver, la verdad que no le veo ninguna ventaja a la fórmula propuesta ahora. Más bien, ni siquiera va a ser perjudicial para los jubilados el año que viene, después de un año malo como este año, donde perdieron el poder adquisitivo. El año que viene lo van a volver a perder porque el mecanismo de ajuste que rezaga para atrás la recaudación este año va a crecer menos que la inflación el año que viene. Así que ni siquiera hay un factor redistributivo oportunista. En lo estructural no resuelve el déficit, tenemos déficit, avance un poquito, Liliana. Esto nadie habla. Tenemos un avanzá porque ya te estoy cobrando, ¿eh? Sí, tenemos un déficit de 2,5 puntos, ya termina. 2,5 puntos del producto, casi 3 de déficit previsional, entramos en déficit hace 40 años. ¿Sí? Bueno, lo que dice Rodolfo, hablemos un día en serio de esto. La ley del 2016 también lo pusimos. Ahora, no lo discutimos. La pobreza la tenemos en los infantes, en los niños, 62% de pobres. Esto es lo que asignamos de transferencias, que está bien, pero acá, me parece que acá tenemos un problema superior, ¿no? Si ponemos 15 nuevos impuestos, también es un relevamiento que hizo, creo que también Esteban Domecq, si no me equivoco. Voy a dejar de lado por el tiempo lo del análisis del aporte voluntario y solidario. Bueno, después no pretendamos que crezcan las exportaciones, porque perdemos competitividad, ¿no? La productividad del gasto público suele ser bastante inferior a la del privado. Termino con esto, Liliana. Ok. ¿A qué llamo esto de elevar la calidad del debate público y el paso siguiente es establecer consensos y política a largo plazo? No confundir con acuerdos oportunistas que agravan la situación. Nosotros tuvimos conciencia de esta trayectoria fiscal de Godzilla hace años. Hicimos en los últimos 20 años 3 leyes de responsabilidad fiscal que ponían coto al gasto. Una en el 99, que se la llevó puesta la crisis de 2002. Otra en 2004, donde el Godzilla vino después de eso. Y había una ley de responsabilidad fiscal vigente y nadie la respetó, nadie dijo nada. ¿Sí? Y multiplicamos el gasto por 3 en términos reales, contó Emanuel. Hicimos otra en 2017 y la suspendimos en 2019. La suspendió en 2017, a fin de 2017. Hicimos 4 instituciones, pretendimos hacer, que podemos discutir matices, pero que estaban en el sentido de mayor ley de responsabilidad fiscal de provincias y municipios,
también Nación. Reforma tributaria para gravar menos los stocks, como dice Manuel, y más los flujos, nacional y provincial. Consenso fiscal y fórmula jubilatoria, 2 años después, el mismo Congreso, con 2/3 de los mismos senadores, por lo menos, algunos reelectos, y la mitad de los mismos diputados, por lo menos, y casi todos los mismos gobernadores, antes de la pandemia, las volteamos las 4. ¿Sí? Entonces, eso no son consensos, esos son acuerdos oportunistas que no generan ninguna estabilidad, ni credibilidad, ni sendero de largo plazo. Gracias. Perdón el exceso. Bueno, tengo 8.800.000 preguntas. Voy a tratar de resumir. Las dudas pasan por algunas cuestiones políticas y otras macroeconómicas. Quizás resumiría varias preguntas en una, en base al análisis que hicieron los tres, y si pueden responder en el orden que fueron hablando, primero Rodolfo, luego Emanuel y por último Hernán. Varios se preguntan, ¿vamos a un escenario de devaluación del dólar, del tipo de cambio, perdón? Vamos probablemente a un escenario de mayor nominalidad, de desajuste nominal, de tasa de inflación creciente, donde el huevo y la gallina entre tipo de cambio y tasa de inflación lo determinará la realidad o la política económica, no lo sabemos. Estamos acostumbrados en los últimos años a que primero viene el tipo de cambio y después de la inflación, pero puede venir al revés, están las tarifas, están los salarios. La verdad que no sabemos la dinámica esa, casi digo no me interesa, aunque es muy importante, pero está claro que hay una prioridad política y económica del oficialismo en evitar la devaluación entendida como salto, como ajuste, por el miedo a lo que eso significa. Se lo puede intentar gradualmente. A ver, vamos a poner una exageración. Si el aumento del tipo de cambio puede ser 50% el año que viene, por poner un número, puede ser porque un día salta 30 y después de a poquitito arrastra el restante 20, o porque todos los meses da 4. Las dos tienen pros y contras, de ninguna manera una es superior a la otra. Si me permiten la expresión un poco agradable, y pido perdón, el vómito tiene sus ventajas y sus desventajas, pero también la larga agonía del crawling pega acelerado tiene sus problemas. Es imposible recuperar reservas o parar la hemorragia de las reservas si la tasa de interés si la tasa de devaluación está desarbitrada de la de interés, de la tasa de inflación. Por eso lo importante y el ideal, no el ideal, el segundo mejor, sería que la política económica se anticipe al problema, reconozca el problema y tome la decisión. Y el peor, o el segundo peor, es que la realidad lo imponga. ¿Emanuel? Sí, me parece que hay que lamentablemente discutir a qué tipo de cambio estamos haciendo referencia, porque me parece que hay un escenario donde uno puede pensar que el gobierno, obviamente, por cuestiones electorales, distributivas y de crecimiento, intenta evitar la devaluación del oficial, el salto brusco, digamos, que decía Rodolfo, a eso llamamos devaluación. Pero si lo hace de manera inconsistente, lo va a hacer con un tipo de cambio paralelo que va a, paradójicamente, generarle todos los males que quiere evitar con la devaluación del oficial. Digamos, esto de no devaluar el oficial y que la brecha suba arriba del 100%, es casi peor que devaluar el oficial. Porque cuando uno devalúa el oficial, por lo menos alguno se convence de venderle dólares al Banco Central. Cuando uno evita la devaluación del oficial, pero la brecha se desarbitra, ni siquiera pasa que alguno le vende dólares al Banco Central, como vimos en los últimos 3 meses. A mí me parece que, si me preguntás estructuralmente, Argentina está con una chance, baja, pero una chance al final, de evitar ese escenario de manera consistente. Ahora, creo que el punto central es lo que decía Hernán. El tiempo te achica dramáticamente la chance de que salga bien. Entonces creo que si el gobierno apura, ordena, consigue plata, digamos, son muchas cosas juntas, puede ir a un escenario de tipo de cambio razonable, con brecha a la baja, y tal vez con mejora de tipo de cambio exportador, ¿no? Porque uno habla mucho de lo alto o lo depreciado, que está el tipo de cambio paralelo, pero no se habla tanto de lo bajo que está el tipo de cambio exportador. Y para decirlo en criollo, entre llevar el de 80 a 150
o llevar el de 50, que es el tipo de cambio exportador, 55, 56, a 80, me quedo más con la segunda alternativa. Vas a pagar en términos de inflación, vas a tener problemas distributivos, pero es bastante mejor si conseguís que la oferta de dólares se ordene que la primera alternativa. Hernán. Creo que la carrera nominal ahora inmediata va a ser en este orden: inflación, tipo de cambio, tasa de interés. La tasa de interés, la verdad, no ayudó nada, hablamos poco de eso en el panel, en este tránsito. Digo, hay una idea un poco peregrina ahí, si bien no hay tasa de interés que compense una incertidumbre mayúscula. La verdad que fue un factor más de incertidumbre que de contención, la tasa de interés. Pero bueno, ahora me parece que en el futuro inmediato es así. No creo que se atrase el tipo de cambio real, son conscientes de ese riesgo, ya que si, como Rodolfo dice, vamos a un régimen de inflación más alta, seguramente va a acelerar el ritmo evaluatorio. La cuestión es si eso alcanza, que me parece la pregunta. O sea, si el tipo de cambio real es sostenible y tenemos dos precios, uno oficial y otro no oficial, con una brecha muy importante. ¿Cómo salir de ahí? El problema es que el gobierno puede enamorarse de evitar el salto brusco, porque el salto brusco tiene todos los costos al principio y los beneficios después. Entonces, como la política tiene una tasa de descuento alta siempre, importa más el presente que el futuro. Si lo va a hacer sin plan, mejor que no lo haga, porque va a ser dinámicamente inestable. Entonces, poner que mañana diga, bueno, en lugar de 80 vendo a 92, y el mercado va a leer que ese es el primer paso de varios, entonces mejor que no lo haga. Ahora, con plan, que es una trayectoria fiscal plurianual, el fondo puede ayudar en eso. El gobierno no cree en esas cosas, en la medida que no genere certidumbre, bueno, pues tiene que ser, obviamente, tiene que ser verosímil, pero con una emisión descendente, con un programa financiero asequible, en ese contexto, con un desembolso del fondo, bueno, es otra cosa, ¿no? Porque si no puede ser el aguantando, puede terminar mal, ya no por decisión del gobierno, sino por una presión del mercado, que como dice Manuel, Rodolfo, tenemos 3.000 millones de dólares de reserva neta, no 30.000, ¿sí? Acá lo llevo a un punto que en casi todas las exposiciones que uno escucha con diferentes economistas surge todo el tiempo, la necesidad del tema político. Es más, el propio Fondo Monetario en la última misión recogió esto, la necesidad. En todos lados le hablaban de acuerdos políticos. El país está negociando un nuevo acuerdo. El fondo también, en su comunicado lavado que siempre hace, pero menciona la necesidad de acuerdos políticos. A los tres les pregunto, ¿ven viable un acuerdo político sustentable? Hernán hizo una enumeración de leyes que no terminamos cumpliendo y que votaron los mismos parlamentarios que están hoy. ¿Ven como un factor decisivo en este momento un acuerdo político? Y en ese caso, ¿de qué características para justamente ayudar a la economía? El que quiera. A ver, propusiste el orden con el que hablamos, así que tomo la batuta yo. A ver, sí y no, no quiero confundir. Yo que soy un enamorado de mi profesión, tengo un cierto resquemor ante la frase popular, en el fondo todo es política. Me niego a esa definición. No todo es política y es economía. El consenso político es central. Tenemos que distinguir si queremos zafar o queremos construir mediano plazo. Pero el consenso político requiere simultáneamente, no voy a decir como precondición, pero requiere simultáneamente contenido. Pero tenemos que dar un contenido. ¿El consenso político para qué? Y yo creo que hoy está faltando en Argentina consenso político y está faltando contenido, porque entre los dos esquemas políticos en los que se ha dividido la Argentina, que lo que Hernán llamó modernidad o distribucionismo, neoliberalismo y populismo, o como lo queramos etiquetar, me parece que seguimos aferrados a extremos y a faltas de consenso. Yo creo que Argentina algún día tendrá que lograr en contenido y en consenso político
esquemas sostenibles en el tiempo, que no nos dejen conforme a ninguno. Ninguno vamos a salir conforme de lo que se consensúe, ni en el régimen cambiario monetario, ni en lo previsional, ni en la decena o veintena de temas que hay que tocar, pero que sea algo sostenible en el tiempo, porque si cada uno que llega quiere venir a imponer su librito diciendo en inglés, this time is different, esta vez va a ser diferente porque estoy yo a cargo y después la realidad nos lleva puesto, pasamos de estos vaivenes que los hemos visto ya hace varios años. Entonces, el consenso político y la autoridad política es una condición muy importante, pero que esté presente el contenido, porque si no después, si lo que aprueba el Congreso, la Corte Suprema de Justicia o la institución política que sea, unos años después es barrido por las mismas autoridades políticas, ese consenso me sirve para poco, pero sí es necesario. ¿Emma? Sí, yo creo que hay dos consensos políticos necesarios. Uno, obviamente, y el más obvio y el que está más en la superficie, es el consenso político entre oficialismo y oposición. Hay una condición necesaria que es el consenso político adentro del oficialismo. Y eso me parece que es un punto no menor por los vaivenes que se ha visto en la política económica en este año. Me parece que ese consenso político al interior del oficialismo, yo descreo de todas las explicaciones psicológicas, digamos, que se dan, de personas, de si se juntaron o no se juntaron, si se hablaron, si se pelearon. Me parece que hay una tensión clara, y que creo que en el último trimestre se vio de manera muy explícita, que es, uno mira los números de pobreza que mostraba Hernán y decía, mirá, no hay espacio ni siquiera para ajustar el gasto social del nivel de pandemia. Ahora, me parece que como decía Rodolfo, lo que nos gusta la economía, lo que estamos diciendo es, mirá, tal vez si no lo ajustás, el cimbronazo inflacionario que vas a tener te deja ese gasto social muchísimo más abajo. Entonces acá hay una cuestión que es, yo no creo que ese disenso no tenga un contenido real. Y me parece que el contenido real del disenso que uno ve al interior del oficialismo es confundir la típica frase de hay que ajustar para crecer con lo que yo creo que hoy Argentina está discutiendo, que es si no estabilizás, te vas a comer un ajuste enorme. Y me parece que esa es la verdadera discusión. Si uno no estabiliza la economía hoy y dice no la voy a estabilizar porque el ajuste no lo voy a hacer, porque la pobreza, porque la distribución del ingreso, por todas esas cosas que nos preocupan, te vas a comer un cimbronazo inflacionario cambiario de algún tipo que al final del día te va a dejar peor que ahora. Entonces, aspiro a ese consenso político y me encantaría que ocurra. Con Hernán ya es la segunda vez que nos encontramos en una conferencia de este tipo y recordamos que fuimos partícipes de un intento de consenso que fracasó y nos tocó personalizarlo a los dos. Pero hoy me preocupa más en el corto el consenso político de condición necesaria, que es el del propio oficialismo. Hernán. Sí, yo sería más autoindulgente, Manuel, con nuestra conversación de hace un año, porque lo que pasa es que era un consenso de corto plazo, digo, y creo que fue bien, en el sentido había una transición política muy delicada, primero electoral, después el traspaso de mando, y las prioridades que fijamos en ese momento, que no hubiera una disrupción financiera, llámese hiperinflación, corralito, hiperdevaluación, etcétera, no ocurrieron. Así que bueno, y creo que el gobierno entrante fue también, así como el saliente, fuimos responsables en que obviamente no había nada para festejar, pero bueno, evitamos males mayores. Así que ese consenso de corto plazo es un buen antecedente. Ahora, Liliana, ¿es necesario? Sí, es necesario, porque si no estamos en el pantano de hace 45 años y hoy puede ser menos, pero igual largo. Necesario, sí, quizás lo del fondo, alguna interlocución que tuve con el gobierno, que me parece una buena idea llevar el eventual acuerdo con el fondo al Congreso. Bueno, es una forma de discutir consensos en el ámbito institucional. Creo que la oposición va a apoyar cualquier cosa que sea razonable. A nadie le conviene que la Argentina no pueda estabilizarse. Así que
Eso, pero como decía antes, digamos, leyes que después a los 2 años revertimos los mismos, tienen poco, digamos. Así que en realidad me parece que hay que, como lo que dice Rodolfo, más importante que los instrumentos o los gestos son los contenidos, ¿no? Si es un consenso para una foto superficial, no, la verdad que no, sería contraproducente, porque la foto superficial destine a los 2 meses y quemamos una herramienta. Si miro la reacción de la pandemia, era una oportunidad, porque bueno, ante el colapso, ante un virus externo, tenemos políticas comunes. Sin embargo, la primera reacción del gobierno, que ya está desandando un poco, dice, ideológicamente, digo, vivir con lo nuestro, o sea, cerrarnos más Estado, que no sé cómo lo vamos a financiar, y la emisión no genera inflación. Ese era el trípode que parecía definir. Bueno, ahora están desandando medio desordenadamente o medio tarde algunas de esas cosas, pero sí, obviamente que no pretendemos tener consensos entre iguales, porque no hace falta. O sea, las coordinaciones entre desiguales, entre iguales no hace falta coordinar nada. En esa mesa, que no es solamente de políticos, de oficialismo de oposición, sino que es también de fuerzas de la sociedad civil, productivas, sindicatos, empresarios, nos tenemos que sentar si tenemos claro que no tenemos que jugar al Antón Perulero, o sea, cada uno tiene su juego. Entonces, hace 10 años que nos generamos empleo privado. Bueno, las reglas laborales hay que revisarlas a los sindicatos. Los empresarios y que todos compitan menos yo no es un lema, ¿sí? Entonces, tenemos un acuerdo con la Unión Europea. Bueno, ese es un norte, ¿sí? No cerrarnos. Un norte posible, digo, entre otros. Pero ninguna economía que se cierre se va a desplegar. Las gobernadores, intendentes, bueno, si nadie quiere perder recursos, si jugamos a la coparticipación, a tironear del mantel, y tampoco, o sea, nos tenemos que sentar a esa mesa con la perinola que sabemos que sale, todos ponen, no todos, a ver qué se llevan todos. Incluido también, y esto tenemos que discutir con la sociedad, termino Liliana, con que no podemos pretender, como si usted creó la encuesta en la provincia de Buenos Aires, que el 80%, digamos, tenemos disociado nuestro rol de usuarios o beneficiarios y contribuyentes, ¿no? El 80% de las familias dice que a su familia le corresponden menos impuestos y el 60% a su familia le corresponden más bienes públicos. Entonces, eso es difícil, esa ecuación es imposible de empardar, ¿no? Veo lejos, ¿no? Por mi experiencia, digamos, de los pasillos tanto de la Casa Rosada como del Ministerio de Economía, hoy no se nota ese clima como para llamar a un consenso de todos los sectores y todos pongan. Parecería que el ordenador sería el Fondo Monetario. Y ustedes en sus exposiciones, el ordenador ahora voy ¿en qué sentido? En sus exposiciones, algunos plantearon el tema de sería bueno que el fondo haga un aporte de fondos frescos, hablando del fondo. ¿Eso es posible? ¿Es posible que realmente el Fondo Monetario pueda dar fondos frescos en el corto plazo? Y si eso fuera así, ¿qué condicionalidades creen que hoy, aún con la nueva visión que tiene el fondo, puede llegar a plantear o requerir? Rodolfo. No lo sé. Están los fondos frescos que ha aportado el Fondo Monetario a poco menos de un centenar de países por la pandemia. A países muy pobres, que para la Argentina la ayudaría, pero no le cambia el escenario. O sea, lo digo mal y pronto, sería más para comprar vacunas que para estabilizar la macroeconomía. Así que sí, pero eso no es lo que me acabas de preguntar. Me parece que los fondos frescos, bueno, está dentro del cuadro que mencionaba al principio de mi exposición. Ya lo usó la Argentina en el 2018-2019. Así que hoy me parece que un revival de eso, difícil desde el punto de vista político y económico, porque en concreto estaríamos hablando de los 5.000 millones de dólares de Manuel, que es para financiar el agujero fiscal sin emitir, parece poco probable, con toda la ensalada de que son dólares para pesos. Ahí hay que diseñar un programa económico muy bien armado, si ese fuera el caso, o para seguir perdiendo reservas, no tenemos. Entonces yo lo veo difícil, y el tema de las condicionalidades es importante, porque aunque la respuesta fuera sí,
desde la visión internacional para un país que ya ha recibido fondos, con independencia del gobierno que lo hizo o que lo recibió, sí, tiene que ser para solucionar los problemas, no para evitar, no para postergar. O sea, la plata es fungible, pero alguien puede decir, ¿qué te estoy dando? ¿Plata del fondo para que la clase media alta siga pagando la luz barata? No. ¿Qué te doy fondo para que los gobernadores sigan despilfarrando plata? No. Entonces, podría ser, pero tiene que ser para solucionar los problemas. Igualmente yo, tanto desde el punto de vista político como económico, como respuesta práctica, no de deber ser y deseo, lo veo poco probable. ¿Emanuel? Sí, varias cosas. Primero, ¿por qué la referencia a la plata fresca del fondo? Bueno, porque, mira, yo siempre recuerdo un gran punto del programa financiero, de la primera versión del stand-by del acuerdo con el fondo de mayo del 2018, donde vos veías el mismo cuadro que yo puse ahí recién, y en la fuente de financiamiento el fondo decía Mercado Internacional de Capitales, 12.000 millones de dólares. En la versión 3 del stand-by, esa línea decía Mercado Internacional de Capitales 0 y abajo decía Fondo Monetario 12.000 millones de dólares. O sea, no es que el fondo no ha presentado en el pasado programas financieros que son absolutamente inconsistentes. Entonces, si el fondo viene con un programa financiero sin esos 5.000, le va a estar diciendo al gobierno emitir el 60%. Entonces yo diría, para que este gobierno emita el 60%, no necesitas al fondo. Entonces, si viene el fondo, es para poner algo distinto. Segundo punto, no hay problemas burocráticos para que el fondo le dé más dinero a Argentina. Comparto con Rodolfo, es un problema político, externo e interno. Digamos, cuando vos mirás la exposición de países que tienen Extending Fund Facilities, de ingresos similares a los de Argentina, a la deuda con el fondo, estamos hablando de 16, 17 puntos del PBI, hoy Argentina tiene una exposición de 11 puntos del PBI. Fíjate que yo estoy hablando de que tenemos que pensar en 1.5, 2 puntos del PBI, sobra espacio. Lo que no sabemos es si la política externa e interna se puede amacar para explicar que te mandan plata de vuelta. Ahora, quiero decir, hasta hace unos meses uno decía, che, mirá, si te mandan plata de vuelta, es distinto que 2018-2019, porque como tenés un control de cambios que te evita perder reservas, esos dólares los usarías mejor. Pero el problema es que hace 3-4 meses que esa consideración no sirve, porque perdés reservas. Entonces comparto con lo último que decía Rodolfo. Si nos mandan 6.000 millones de dólares y el programa tiene un contenido que lo hace inconsistente, bueno, vamos a ponernos todos a hacer la cuenta de en cuánto nos vamos a comer los 6.000 millones de dólares. Serán en 6 meses, 7 meses, no va a ser en 3, como era entre 2018 y 2019, pero no va a ser en 4 años. Entonces, yo lo que digo es, la plata es condición necesaria, la condición suficiente es que el programa sea consistente. Ahora, no veo cómo hacer un programa consistente sin financiamiento en dólares. Ese para mí es un punto bien, bien importante para 2021. Hernán. Me parece que el fondo va a plantear, como es tradición, y no va a poder apartarse de eso, un programa plurianual con metas trimestrales. Y no va a ser la excepción de Argentina, ningún país fue la excepción. Los eventuales desembolsos de ese programa van a machear con los vencimientos del programa anterior, o sea que tampoco es que se puede incumplir alegremente esas metas, porque entrar en atrasos con el fondo, además de inédito, tendría problemas adicionales. Los compromisos por parte de Argentina para acceder al IFF, o sea, para plazos más largos que un stand-by, creo que Argentina plantea 4 años y medio de gracia. Creo que el fondo va a pedir menos años de gracia y mayor esfuerzo fiscal ya desde el punto desde el inicio, de 2021, inclusive terminando con algo más ambicioso en 2023. Probablemente mi intuición falle y Emanuel tenga mejor información, pero me parece que, no descarto un desembolso de dinero fresco, pero el monto me parece que podría aspirar la Argentina a algo parecido a la mitad de lo que sugiere Emanuel, sin información, más intuición, así que denle bola a Emanuel. Pero claro que es que el fondo lo primero que va a mirar es esto es consistente o no, y eso incluye el régimen cambiario también, ¿no?
No hay que, después vemos que hacemos un tipo de cambio. Vamos a ir redondeando, vamos a ir cerrando. Tengo dos preguntas. La primera es referido al tema político. Creo que es algo que está muy presente en todo lo que se ha hablado también aquí. Por supuesto, la economía importa y mucho, y no pasa solo por la política. Pero sin embargo, creo que muchas veces Argentina no ha tenido situaciones económicas tan críticas como para que devengan en crisis, y la política contribuyó a que terminen en crisis. Ustedes hablaron todo el tiempo, y esto es algo recurrente, del tema de la necesidad de un ajuste en el gasto público. La pregunta concreta es, hoy, dada la actual situación política, tanto de la oposición como del propio gobierno, ¿cómo creen que se va a poder llevar a cabo ese ajuste y en qué áreas? Si es que me pueden contestar. Y después haré la última pregunta para que ya cerremos. No sé si alguno quiere contestar primero o seguimos el mismo orden. Me da lo mismo a mí. Sí, sigamos el mismo orden. Bueno. Yo prefiero no contestar. Bueno. Hay un caso obvio que es lo ligado a la pandemia, que no lo sabe nadie. No lo sabe nadie porque dependerá de la situación sanitaria y de la situación social. Los gastos pandémicos, el IFE, una comparación interesante que Manuel mencionó, más macroeconómica que práctica. Brasil tuvo su propio IFE, allá lo llaman el Corona Voucher. 69 millones de personas recibieron el equivalente a $1.000 en el año, a cambio oficial, son 5.000 reales. Argentina destinó a 9 millones de personas $400 a cambio oficial. O sea, Brasil hizo muchísimo más por el Corona Voucher que Argentina por el IFE, y aún así nosotros lo estamos discutiendo. ¿Por qué? Porque ellos tenían una situación previa que lo permitía. Entonces, ¿qué se puede hacer con el IFE, con el ATP, con el auxilio a las provincias? Creo que sería lo que el fondo estaría dispuesto a perdonar. La realidad no, si no tenés financiamiento te lo cobra. El fondo sí estaría dispuesto a perdonarlo. Pero después vienen las cosas más estructurales, lo que sigue siendo una inmoralidad, es que siga habiendo la mitad de la gente que puede pagar la luz y el gas más caro y lo sigamos pagando regalado. Eso ya no es un problema de eficiencia económica. Entonces, en el tema tarifario tenemos un problema, en el problema previsional tenemos un problema. Y muy importante, el nuevo plan de obra pública. Si el nuevo plan de obra pública es electoralismo berreta puro, por favor, frénenlo ya. Si estamos pensando en un plan de obra pública mejorador de la infraestructura, de la competitividad de largo plazo, lo podemos discutir, no evita el problema de cómo financiarlo. Pero si nombramos un nuevo ministro de obra pública porque tenemos elecciones y hay que ir a tapar agujeros para ganar votos, se lo va a comer la realidad. Así que me parece que es muy importante que la clase dirigente entienda esta cuestión política, oficialismo, oposición, la interna del oficialismo, el sector empresario, el sector sindical, los sectores sociales, porque si no la realidad no espera. Contesto, Liliana. Mira, a ver, yo creo que plantearía el tema un poco distinto. A ver, y de esta manera. Déjame primero imaginarme un mundo en el que todos estamos vacunados el 1 de enero de 2021. Sí. Digamos, si eso simplemente para simplificar, si eso fuera así, Argentina este año va a cerrar con un déficit primario de 7 puntos, de los cuales prácticamente 5 puntos son por la pandemia. Entonces, si tuviéramos la certeza de la vacuna el 1 de enero, y el gobierno dijera, che, el año que viene voy a tener un déficit fiscal de 2%, yo estoy seguro que en clave grieta todo el mundo le estaría diciendo, estás haciendo un ajuste monstruoso. Macroeconómicamente no estaría haciendo ningún ajuste. Pero el engañapichanga de la metáfora es que haya vacuna el 1 de enero, digamos. Entonces, acá hay un punto que me parece que es un poco el huevo y la gallina. Si no tenés COVID, ajustar el gasto COVID es de absoluta racionalidad macroeconómica. Si seguís con una cola, segunda ola, lo que sea, el problema es que las fuentes de financiamiento que tenés no te van a dejar financiar el gasto público que vas a tener que seguir haciendo para que la situación social no entre en crisis, y que probablemente al final del día entre en crisis porque la cosa va a saltar por algún lado, inflación o tipo de cambio. Entonces, ahí es donde creo que
o el fondo hace un dibujo o el fondo plantea un programa consistente. Y dentro del programa consistente hay que incluir el factor pandemia. Si la pandemia se termina el 1 de enero y el gobierno dice voy a tener 3% de déficit fiscal el año que viene, está expandiendo, no ajustando. Ahora, si la pandemia no se termina el 1 de enero, un 3% de déficit fiscal puede ser complicado de sostener desde el punto de vista social, sobre todo, y si me preguntás dónde hay que ajustar más y dónde hay que ajustar menos. Sí, porque hasta ahora nadie me dice. No, bueno, un poquito Rodolfo dijo, sí. Comparto con Hernán que la pandemia tiene un efecto más persistente sobre la demanda que sobre la oferta. Entonces probablemente sea más fácil sacar los subsidios a las compañías que sacar los subsidios a las personas. Comparto con Rodolfo que yo lo de la luz y lo del gas, creo que desde el 2007 para acá lo he discutido 150.000 veces. Cuando estuve en la gestión, evidentemente mi posición no fue la que primó, y creo que ahí tenés que tener una decisión muy fuerte de tomar algo bueno de lo que hizo Cambiemos y corregir algo malo de lo que hizo Cambiemos y malo de lo que hizo el kirchnerismo, que es lo siguiente. Si me preguntás qué me quedaría del esquema tarifario de Cambiemos, fue lo que duró hasta 2017, que fue una tarifa social a escala nacional, cuya distribución vos la pegabas la distribución de la tarifa social con el mapa de pobreza argentina y era perfecta. Machaba exactamente. Misiones recibía más que Capital, provincia recibía menos que Misiones, era absolutamente razonable. Ahora, eso con un nivel de tarifas general, que yo creo que en promedio no tiene un atraso brutal, como por ahí uno podría tener a la entrada del Rodrigazo, pero que sí tiene inequidades adentro, que es lo que decía Rodolfo. Nosotros nos regalan la luz, y la verdad que no nos la tendrían que regalar. Hernán. Voy a separar la respuesta en dos periodos. Uno, bueno, claro, con 60% de pobreza infantil y en recesión y 15% de desempleo. Y, bueno, lo inmediato, digamos, 2021 está más asociado al gasto propio de la pandemia que si termina, como dice Manuel, que otra cosa. Ahora, sin eludir, digo, sí hay que proyectar hacia futuro, porque si no, no vamos a recuperar nunca el crédito. Tener crédito es bueno, ¿no? La deuda a consecuencia del déficit, también ese es a veces un relato que nos confunde. Hay dos mecanismos para enfrentar ese exceso de gasto. Como dije, como mostramos antes, lo mostró Manuel también, el gasto sube rápido y baja lento, la economía política baja el gasto, es muy difícil. Entonces hay un andarivel que es la micro, muy difícil, titánico, pulseada, digamos, acá, abajo, atrás de cada gasto público, de cualquier naturaleza, hay un beneficiario. El expresidente Macri suele decir, abajo de cada baldosa de gasto hay alguien aferrado para que no se levante. Algunos genuinos, algunos legítimos y otros muchos no tanto. Puedo contar 1000 ejemplos, algunos impúdicos, pero asociados a sectores productivos, ONG, sindicatos, funcionarios, así que a nadie excluye eso. Y esa es la tarea micro, que hay que encararla, pero eso no resuelve la macro. La macro son más bien incentivos o los gastos grandes, son los que mencionaron los muchachos. Subsidio de tarifas, a Cambiemos le costó un montón de espacio, de apoyo político. Tenemos una sociedad que nos creemos somos más pobres de lo que pensábamos, entonces la verdad que todos nos sentimos con derecho a un subsidio y en realidad cuando nos miramos en la escala de ingresos, todos los que estamos en este Zoom somos del 30% superior, ¿no? El segundo andarivel, muy importante, es provincias, ¿no? O sea, tener un régimen de distribución de los fondos federales que estimule la austeridad, si no es pedir como un barril sin fondo, siempre hace falta más porque total el que gasta no recauda. Así que esa correspondencia fiscal es una institución como para bajar el déficit o el gasto en el largo plazo o ser austeros, que es una obligación. Lo mismo los regímenes previsionales especiales. Hay medio punto del producto ahí. Y más bien
veo que se presentan al Congreso propuestas de nuevos regímenes especiales en lugar de evaluar los existentes. Así que bueno, digo, tela para trabajar ahí. Las dos últimas preguntas. Una tipo ping-pong para los tres. ¿Consideran que Martín Guzmán, el actual ministro de Economía, tiene un diagnóstico correcto? Como economista, la pregunta es estrictamente económica y si puede llevarla a cabo, ¿no? Rodolfo. No lo sé, yo creo que apostó demasiado al arreglo de la deuda casi como condición suficiente, ahí hubo un error. Ahora está apostando, a mi gusto, demasiado a hacer una fenomenal diferenciación entre lo que significó en el pasado endeudarte en el exterior versus lo que puede significar ahora endeudarte en moneda local. Fíjese, hasta hay una ley del Congreso, una proyecto de ley del Congreso donde se prohíba el endeudamiento externo, pero no se diga nada del endeudamiento interno. Me parece que por lo menos sus primeros meses estuvieron muy focalizados, más que en la macroeconomía, en las cuestiones de deuda. Fue más casi ocupado de financiamiento que de la política económica integral. Argentina sigue teniendo el problema que hubo durante la gestión Macri de tener demasiado atomización en la gestión económica, donde tener coordinación y tener consistencia económica no es manejarte por WhatsApp o saludarte con un abrazo cuando se podía, significa tener un programa económico consistente. Así que me parece que más allá de la persona, no me gusta personificar. No, lo digo porque está al frente del timón. El enfoque económico que tenemos hoy es claramente insuficiente. Ok, Emanuel. Voy a exagerar lo que dijo Rodolfo en este sentido. Me parece que el gobierno lo nombró ministro de Economía Guzmán a partir del 1 de octubre. Digamos, antes creo que fue más un secretario de Finanzas, en el sentido de que el gobierno particionó el arreglo de deuda de la política, del programa económico. Y eso resultó tan inconsistente como los problemas que tuvimos hasta finales de septiembre. Yo siempre tiendo a descreer y comparto que cuando Argentina soluciona ciertos problemas, eso sea suficiente para dar vuelta la curva. Pasó con el arreglo de deuda, puede pasar con el arreglo del fondo, y me parece que hoy veo mucha más claridad en el programa económico, en la pata fiscal, pero no veo tanta claridad en la pata monetaria, y Hernán lo mencionaba al pasar. O sea, creo que el programa económico no termina de definir algo que en el curso de macroeconomía 1 es básico, que es si la política monetaria tiene que ser expansiva o tiene que ser contractiva. Digamos, y me parece que sin esa definición, para un país que no tiene moneda como Argentina, el programa macroeconómico todavía está rengo, digamos. Entonces ahí creo que falta mucha definición en materia de política monetaria. Hernán. Sí, eximime, Liliana, tengo como política, como conducta, no hablar de nombres propios porque es más fácil hablar. Dije sí. Guzmán, pero es ponerle el gobierno, si querés. Sí. Es más fácil hablar desde acá que estar ahí sentado, así que nunca lo hago. Y además, los nombres, viste, las personas, nadie hace nada solo. A veces medio buscamos mesías o culpables para autoindultarnos, digamos, como sociedad o como gobierno. Así que te diría que el enfoque económico del gobierno no me parece correcto. Me parece que a veces esto de ganar tiempo, en realidad se está perdiendo el tiempo. Con pinceladas, como dije antes, con 2 agendas superpuestas, al menos 2 agendas o 2 programas superpuestos, con días pares e impares. En esa trayectoria, la agenda positiva, diría, que mucha fue impulsada del Ministerio de Economía, me parece que tiene un programa en la cabeza, una estrategia en la cabeza un poco parsimoniosa, ¿no? La reestructuración de deuda, no discuto el resultado final, los acuerdos hipotéticos no existen, son hipotéticos. Entonces, es el mejor acuerdo posible, seguramente. Sobraron como 3 meses, porque ese precio ya estaba claro 3 meses antes, y eso no fue gratis.
Y el gobierno, digamos, a veces queda rehén de su discurso medio tribunero de vivir con lo nuestro o de la emisión o generación. Todo eso genera daño, además de incertidumbre en el momento, genera daño real. Digo, hoy vamos a pagar la inestabilidad nominal, la nominalidad que dice Rodolfo, lo vamos a pagar por haber pensado que lo que emitíamos en mayo iba a ser indoloro, y la maquinita de la felicidad no existe, ¿no? Así que creo que hay un diagnóstico muy precario, como mínimo, inconsistente como máximo. Bueno, ahora sí, no los voy a engañar más, es la última pregunta. Los quiero llevar al año 2030. Los llevo al 2030. Se levantan, no sé, supongo que verán en sus pantallas, no en pantallas, en sus paredes, verán las noticias. No sé si estará Ámbito, no sé si estará Clarín, no sé qué medios estarán y cómo serán. Pero ¿cómo se imaginan las noticias de ese día de la Argentina? ¿O cuáles noticias también les gustaría ver? Racing campeón. Soñando, está delirando este muchacho, pobre, ¿qué le cayó? No, yo no delirio. O sea, creo que nos cuesta tanto pensar. 2030 no son muchos años. No, me quedé pensando, perdón, no sé si terminaste. Imagínate que nos hubieras dicho, imagínate que nos hubieras dicho eso en 2010 y nos hubieras dicho cómo se imagina en 2020, que más que la foto 2020 es la película 2010-2020, porque es la película lo que importa. Yo creo que si en 2010 un marciano o el ángel de la guarda nos hubiera dicho lo que iba a ser 2011-2020, nos hubiéramos desesperado. Yo a veces le digo a mis hijos cuando ven lo que está pasando en la Argentina, lo que estuvo pasando y lo que ve, y les agarra la desesperación, y obviamente me preocupo por mí, me preocupo por mis hijos y por mis amigos y por el país, pero le digo, nosotros ya la vivimos todo esto, no te vayas a creer que la Argentina de cuando yo tenía tu edad era mejor y más esperanzadora que esta, porque si hacemos la historia de lo que nos tocó, a mí yo tengo que remontar a la década del 70, a la década del 80, a los últimos 40, 50 años, 60 y pico tengo. Y la vida continúa, así que no sé qué nos va a esperar en el 2020, el futuro 2030. El 2030, perdón, el 2020 tampoco, ¿sabes que me mató el subconsciente? No faltan, deben ser los 2 meses que vienen, pero no sé qué nos va a esperar en 2030, ni de acá al 2030, el futuro está por hacerse, tengamos una mirada positiva, por lo menos desde lo individual, y la vida continúa y hay oportunidades, cualquier cosa menos la que dijo Hernán puede pasar. Déjame decirte algo, Liliana, porque la pregunta obviamente es casi imposible de responder, pero para mostrarte el nivel de complejidad de la propia pregunta. Déjame ilusionarme y pensar que hicimos todo bien. A partir del 1 de enero no solo de vacunas, sino que arrancamos a hacer todo bien. Solo en términos estrictamente económicos y queriendo ser realista, me imagino un 2030 con 20 de inflación y 3 de crecimiento. Y firmo ahora, si eso pasara. Comparto con Rodolfo que no sé si conviene darle la palabra a Hernán porque no está pensando bien con lo que ya anticipó. Pero hay que dársela. A ver, bueno, Hernán, tomá el guante. No, creo que no escuchaste vos, Liliana, yo hice un chiste, un chiste no, dije un pronóstico y acá los muchachos no saben nada de fútbol, pero referido al 2030. Pero sí, sí, uno tiene en estas posiciones, o en estas vocaciones, más bien dicho, el deber de ser optimista. Ahora no caer en un optimismo vacío, ¿no? O voluntarista, porque es contraproducente. Entonces, se atribuye a Einstein, no sé si lo dijo, que no esperemos resultados distintos, sino más de lo mismo, ¿no? Me gustó esa retrospectiva que hizo Rodolfo y me hubiera preguntado en 2010 y digo, siempre se puede también estar peor, digo, los pozos no es cierto eso de que se toca a fondo, así que en realidad
aspiro a una pregunta anterior tuya, que es esto de los consensos, pero consensos por convicción, no por conveniencia oportunista. La conciencia dirigencial de políticos, empresarios, sindicalistas, sin ser naif, pretendo no ser naif, de que así, digo, hace 10 años nos generamos empleo privado, entonces los sindicatos se van a quedar sin afiliados, y los empresarios sin consumidores, empresas sin consumidores, y los políticos con votantes pobres. Entonces sin ser apocalíptico, tenemos que hacer algo distinto. Intentamos, creo, en este panel, proponer una agenda distinta, esa u otra, ¿no? Ninguno de los tres tiene la verdad revelada, pero no más de lo mismo. Sabemos que lo mismo no funciona. Bueno, hemos cumplido todos con el horario, con lo cual no se cobra ningún impuesto prácticamente. Les agradecemos muchísimo su participación. Esperemos que estos debates sirvan para que de una vez por todas, yo ya tengo bastantes años y vengo escuchando desde la macro más o menos los mismos temas, pueden variar un poquito. Esperemos que alguna vez podamos ir sentando bases para que esos temas queden un poco en los libros de historia económica. En nombre de EFI les agradecemos la participación y yo también, por supuesto, agradezco que me hayan invitado a moderar. Y hemos cumplido, somos una maravilla. Yo Muchas creo que gracias. en el EFI 2030, si vos coordinás, la pregunta debería ser, ¿qué hacemos con el fondo anticíclico que acumulamos? Eso sería buenísimo. No sé si yo en el 2030 coordinaré, eso lo dudo, pero ojalá pudiéramos hacer esa pregunta, que tenemos un fondo anticiclo, ¿cómo invertirlo? ¿No? Sería fantástico. Muchísimas gracias. Un abrazo a los muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.